Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Hay una imagen muy emotiva que he visto con el cuenco tibetano, en la cual hay un padre que está cargando a su criatura, pero es como que estuviera huyendo, como que estuviera de repente intentando rescatarse de alguien, mi querido Sagitario. No sé por qué siento, Sagitario, que muchos de ustedes posiblemente extrañan a sus criaturas, a sus hijos, o de repente muchos de ustedes extrañan a su padre, mi querido Sagitario. Hay algo también que he sentido con el cuenco tibetano, cariño. Te cuesta mucho volver a empezar otra vez en el aspecto de los sentimientos. Te cuesta mucho el compromiso, te cuesta mucho volver a creer otra vez lo que es en el amor, Sagitario. A lo mejor de repente la imagen que yo he visto con el cuenco, con el cuenco tibetano me está diciendo que muchos de ustedes son madre y padre. También puede ser el caso. O que tú me digas, Richard, tengo muchas responsabilidades y por eso que me cuesta volver a empezar otra vez. Pero quizás hay una minoría, pero hay un grupo como que piensas que todo el mundo se va a portar mal contigo. No todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son malas, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio y un Escorpio muy fuerte en tu vida. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Sagitario. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Aries. Me sale Libra. Cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que mejor suena para ti. Vamos a ver, cariño, iniciales. iniciales. La letra G, la letra Q, la letra A, la letra X y la letra E. Un mensaje de la bruja novata, el oráculo de la bruja novata, mi querido Sagitario. Vamos a ver un mensaje de la bruja novata. Dice, cariño, apariencia. El espejo, mi querido Sagitario. Cariño, y te digo cariño, ¿vale? No siempre tienes que estar con una sonrisa de oreja a oreja. No siempre tienes que aparentar de que todo marcha bien lo que es en tu vida. Somos seres humanos, cariño.
Siento que posiblemente tú tratas de ser fuerte. Siento que posiblemente muchos de vosotros no quieres que te vean como triste, como derrotado, derrotada. Todos en algún momento hemos estado tristes, Sagitario. Todos en algún momento, mi querido Sagitario, hemos sentido que perdemos algo. No tienes por qué avergonzarte de esto. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, al salir lo que es la carta de apariencia, parece como que no te convence al 100% la actitud o el comportamiento de una persona que está cerca a ustedes. Porque me sale un espejo, fíjate muy bien, y dice apariencia, Sagitario. Vamos a ver, corazón, quizá de repente por eso tú tienes tus dudas, ¿no? De volver a empezar una historia, a lo mejor hay una persona que está detrás, a lo mejor yo qué sé, hay una persona que te dice cosas, pero se olvidan de ti. Puede ser el caso. Vamos a ver, ¿qué me quieren decir el tarot urbano? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario, cariño. Dice, la carta del 10 de espadas. Muy bien. Y tenemos lo que es la carta de apariencia, cariño. Tú estás cargando un dolor. Sí, tú has tocado fondo. Hay una tristeza que tienes, Sagitario, tú. Pero no lo demuestras. Hay algo que te preocupa, Sagitario. Hay algo que te pone triste, pero no lo demuestras. A lo mejor, cariño, porque me dice Richard, si yo me pongo triste, la otra persona también se va a poner triste. Como que en estos momentos tú te estás portando muy fuerte, cariño. Como que tú quieres demostrar a la otra persona o a tu entorno, a tu mundo, que todo está bien, mi querido Sagitario. Siento esto, pero estás cargando una tristeza. Cariño, corazón, no siempre tienes que ser el salvador del mundo, Sagitario. No intentes resolver el problema del mundo porque no vas a poder. Es imposible querer ayudar a todo el mundo. Me gusta tu carácter, me gusta que en estos momentos tú, pues, estés siendo, como se dice, la persona firme, la persona que no se derrumbe. Pero si pudieras soltar este sentimiento, si pudieras desahogarte en algún momento de tu vida, hazlo, mi querido Sagitario. Porque no estamos diseñados o programados para ser de hierro, para ser de piedra. Tú eres una persona con un sentimiento muy bonito, cariño, pero lamentablemente el mundo donde tú estás rodeado o con la persona con la cual tú estás te hace a que tú muestres un perfil de emperador, un perfil de, yo qué sé, de patriarca, como que no demuestras debilidad, Sagitario. Pero es como que necesitas un abrazo, como que necesitas que alguien te diga, todo va a estar bien, yo te voy a apoyar. Aquí estoy contigo, Sagitario. Vamos a continuar, corazón. Me sale la carta del 9 de espadas. Cariño. Es como que me dice Richard, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero en estos momentos no puedo darme el lujo de derrumbarme, no puedo darme el lujo de tirarme a llorar. No, yo no te digo que te tires a llorar, no lo hagas, cariño. Hay que continuar con la vida. Pero no siempre vas a tener que estar, como se dice, corazón, al límite. No siempre vas a estar mostrando una actitud de que a ti no te afecta nada, porque sí te afecta, cariño. Sí te afecta. Vamos a continuar, porque tenemos la carta del 9 de espadas. Te cuesta, cariño, aceptar de que algo está pasando. La carta del 5 de bastos. Esta situación te lleva muchas veces a que a lo mejor tú discutas con una persona, que a lo mejor de repente existe una tensión con una persona, pero tú no lo haces de mala persona, no.
No, simplemente, cariño, tú intentas mantenerte, como se dice, firme en esta situación. Aquí hay un conflicto, mira. Aquí hay un conflicto, como que todo el mundo dice, mira, Sagitario, estamos pasando por este problema, pero parece que a él no le afecta, qué poca humanidad tiene, se ve que es una mala persona, como que te están atacando. Pero no se dan cuenta que tú estás sufriendo por dentro. Como que siempre dicen, Sagitario va a su bola, a Sagitario no le interesa el sufrimiento de los demás, Sagitario, yo que sé, es mala persona. No, no es que tú seas mala persona, sino que tu carácter te lleva a que tú estés firme cuando exista una tempestad. Ya has tenido un choque, ya has tenido un enfrentamiento con alguien, ha habido una discusión. La carta, cariño, del 10 de bastos. Esta situación, mi querido Sagitario, te ha llevado inclusive a que te aísles. Te ha llevado posiblemente a que no te pongas en contacto con los demás. Ha habido una discusión tan fuerte con una persona que piensa que tú vas a tu bola, que tú vas a tu aire, que en estos momentos, a lo mejor me dice Richa, para evitarme de problemas, prefiero quedarme en silencio. Prefiero no hablar, prefiero no comunicarme. Porque sé que si me encuentro con esta persona, vamos a terminar mal. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, cariño. Te encierras en tu mundo, mi querido Sagitario. Te encierras en tu mundo, corazón. No te entiendes con una persona. Has intentado entenderte con una persona, porque aquí lo has intentado. Pero al final, cariño, simplemente has terminado aislándote. O esta persona ha terminado aislándose también. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, corazón? Me sale lo que es la carta de la reina de bastos. En estos momentos, la otra persona está lo que es a la defensiva. A la mínima que tú provoques, mi querido Sagitario, esta persona va a atacar. Esta persona está como esperando a que tú digas algo. Y de repente tú me dices, Richa, para evitar esto, mejor pues no digo nada. Me quedo callado, me quedo callada. Porque hay alguien que está esperándote, mira. Y está a la defensiva, mi querido Sagitario, corazón. Yo lo que te puedo decir, cariño, tú no eres mala persona. Tú lo que no quieres es problemas. Tú lo que no quieres es drama. No quieres esto, cariño. Pero, mi querido Sagitario, si tú estás con una latina, con un latino, siempre va a haber drama, siempre. O si tú eres latino o latina, cariño, siempre va a haber dramas. Lo siento, pero es así. A ver, vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, Virgo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis, cariño. Un mensaje del tarot de los ángeles que me quieren decir, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario, corazón. 7 de agua, dice, una decisión complicada, necesidad de efectuar búsquedas, deje de aplazar las cosas, cariño. Hay algo que tienes que resolver. Hay algo que tienes que dar un paso. No lo dejes para otro día. A lo mejor está relacionado con hablar con una persona. A lo mejor, cariño, hacer un trámite, un documento. Me dice que no lo dejes pasar. Tienes que hablar con esa persona ya. Tienes que hablar con esa persona ya, te está diciendo Sagitario, ¿vale? Para bien o para mal. Para bien o para mal tienes que hablar con esa persona. A mal paso, dale prisa, ¿no? Tienes que hablar con una persona ya, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Un momento. Porque a veces no se escucha. A ver, corazón. Listo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, cariño. Está haciendo frío, por eso me he puesto mi ponchito. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, cariño. Me sale la carta del 3 de oros. Muy bien, mi querido Sagitario.
Siento que esta situación que tú estás viviendo va a llevar a que empieces a reconocer quién realmente está a tu favor o quiénes realmente, cariño, aparecen para darte lo que es una mano. Muchas personas se van a ofrecer para ayudarte. Muchas personas, cariño, van a llegar a tu vida para ayudarte, para aconsejarte también. ¿Vale? Entonces, no estás sola, no estás solo en este problema, en esta situación. Vas a tener apoyo. Apoyo de la familia, apoyo económico, apoyo de tu entorno, te van a estar guiando, etcétera, etcétera. Mi querido Sagitario, corazón de melón. Vamos a ver qué me dicen en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver economía. Me sale la carta, corazón, del 10 de copas. Posiblemente tu economía está relacionado con la familia. Puede ser un proyecto con la familia o de repente la familia te habla de un trabajo, porque tenemos la carta del 10 de copas. La carta del 9 de pentáculos, cariño. Si tú quieres hacer un proyecto, un trabajo, un sueño con la familia, hazlo. Hazlo, porque ahí está tu fortuna, ahí está tu dinero, cariño. Tendrías que emprender un proyecto, un trabajo, un sueño con la familia, me dice mi querido Sagitario. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Esta persona puede ser moreno o morena, da igual. Puede ser rubio también, ¿por qué no? Está un poco a la defensiva contigo, cariño. O vosotros viven de repente con sus padres, pero esta persona está a la defensiva. Sagitario, ¿vale? Es una persona muy alta o muy alto para la estatura de ese lugar. La carta del 10 de espadas. Existe una persona de piel blanca o está un poco bronceado, bronceada, cabello castaño, cabello rubio, cariño, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, corazón, que está resentido contigo. Pero ¿sabes qué pasa, Sagitario? Que existen muchas personas que le ponen en tu contra. Puede ser la familia, puede ser su entorno, como que no están de acuerdo contigo. La carta del 5 de copas. Hay una persona que tú le has dado muchas oportunidades, cariño. Elemento agua, Escorpio, Cáncer, Piscis, cariño, ¿vale? Piel blanca, cabello negro, puede ser que tenga los ojitos chinitos o simplemente, mi querido Sagitario, puede ser que muchos de vosotros están pidiendo una oportunidad para ellos. A lo mejor de repente esta persona está pasando por un momento muy difícil y tú, cariño, estás pidiendo una oportunidad para ellos en cuestión de oración, mi querido Sagitario, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo, mi querido Sagitario, deja que el tiempo ponga todo en su lugar y no intentes resolver los problemas de todo el mundo. Eres una persona muy buena, con un buen sentimiento, pero no siempre tienes que ser tú, cariño, el coronel, el comandante, el que, aunque tenga una herida, se mantenga firme. Eres un ser humano y también tienes dolor, también tienes tristeza. Te quiero, cariño. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.